Muy bien. ¿Cuántos de los que están aquí tienen fe? Todos tenemos fe. Yo no hablé qué clase de fe, pero todos tenemos fe en alguna cosa u otra. Todos tenemos fe. Pero cuando hablamos de la fe y Dios, estamos hablando de nuestra confianza en Dios. ¿Cuántos de los que están aquí tienen confianza en Dios? ¿Cuántos de los que están aquí tienen confianza en los planes de Dios? Muy bien, yo quiero decirte hoy una cosa. La confianza en Dios, la fe en Dios se pierde. Ahí ya no le gustó a nadie. Se pierde. Se puede perder nuestra confianza en Dios. Evidentemente, no por culpa de Dios. Sabemos que Dios es perfecto en todas sus áreas. Pero nosotros podemos perder nuestra confianza en Dios. Podemos perder nuestra fe. Y seguramente sí, y es algo que posiblemente estés haciendo ahora, estés analizando, te encuentres con situaciones en tu vida en las que hayas perdido tu fe en Dios. O haya disminuido hasta prácticamente haber desaparecido. Y en la Biblia encontramos muchas historias que nos hablan acerca de esto. ¿Y por qué es importante hablar acerca de este tema? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Por lo tanto, para poder agradarle, para poder vivir una vida agradable a Dios, necesitamos ¿qué? Fe. Y como también el diablo es conocedor de que tú y yo necesitamos de nuestra fe, el trabajo del diablo es robarte tu fe, tu confianza en Dios. Y hay una historia en la Biblia de muchas que podíamos leer. No la voy a leer por una cuestión de tiempo porque es bastante larga, pero está en Primera de Reyes, capítulo 18. Apúntalo y lo lees luego en casa. Y nos cuenta la historia de Elías. Elías era un profeta de Dios, era un hombre utilizado por Dios. ¿Saben lo que significaba ser un profeta? Dios le mostraba a él cosas que iban a suceder. Y el trabajo de Elías era comunicarle al pueblo la palabra de Dios. ¿Elías era un hombre de fe? Sí. ¿Por qué? Porque tenía que creer que el que le estaba diciendo era Dios y porque luego tenía que presentarse delante de las personas y el pueblo y trasladarle eso que él creía que era de parte de Dios, creyendo que eso se iba a cumplir. Imagínense un hombre y pararse un profeta como Elías y decirle, Dios te dice esto. Elías tenía que tener tanta confianza en Dios, en creer que lo que él estaba diciendo se iba a cumplir, porque el problema luego, ¿quién lo tenía? Elías. Entonces Elías era un hombre de fe, era un profeta de Dios. Dios le hablaba. Dios le daba a conocer cosas que iban a suceder. Y en una de las situaciones que le tocó vivir a Elías, Dios lo pone enfrente de 400 profetas de un Dios llamado Baal. Un Dios pagano. Un Dios irreal. Pero a la que la gente adoraba. Ustedes, como saben, los seres humanos nos agarramos a cualquier cosa. Y había muchas personas que seguían a este tal Dios Baal. Y este Baal tenía 450 profetas. Y Dios le manda a Elías enfrentarse ante 450. Ya ahí nos habla de que Elías tenía fe en Dios, porque plantarse enfrente de 450, yo soy valiente, pero no tonto. Si me tengo que parar enfrente de 1 y 2, bueno, todavía estoy, vale, lo hago frente, pero 450 contra mí solo Dios, está todo bien. Pero Elías confiaba en Dios y no tuvo problema en enfrentarse ante 450 profetas de Baal
Y no solo estaban los 450 profetas de Baal, sino que luego estaba ¿qué? Todo el pueblo. Era un hombre contra cientos. Pero Elías confiaba. Y te resumo la historia. Elías desafía a estos 450 profetas y le dice, muy bien, vamos a hacer una cosa. Ustedes levanten un altar, yo voy a levantar otro. Ustedes adoren a vuestro Dios, a ese tal Baal, y pídanle que prenda fuego la leña. Y si la leña esa se prende fuego, vuestro Dios es real. Pues estos 450 profetas levantaron el altar, pusieron la leña y estuvieron cantando, danzando, orando, rezando, clamando a ese profeta Baal, y la leña no se prendió fuego. Entonces luego Elías dice, bueno, ahora me toca a mí, ahora vais a ver que mi Dios sí que es real. Y Elías se vino arriba. Se vino arriba porque levantó el altar, pero dice la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 18, luego lo lees en casa, que no solo preparó el altar y ya era un milagro que se encienda el fuego, sino que ¿qué hizo con la leña? Agarró agua y la mojó. ¿La leña mojada enciende? O sea que no era un milagro, sino que eran dos. Pero Elías era un hombre ¿de qué? De fe. Y como confiaba tanto en Dios, él dijo, mira, no solo Dios va a encender el fuego, sino que Dios la va a encender mojada para que todos ustedes puedan ver que mi Dios sí que es real. Entonces dice que Elías hizo eso, oró a Dios, ¿y qué pasó? Dice que era tan fuerte el fuego que consumió toda la leña y el agua que había quedado alrededor la consumió. El poder de Dios se manifestó de tal manera que toda la gente se quedó. Si yo te cuento esta historia, nosotros vamos a salir de aquí diciendo, Polín, me quito el sombrero delante de Elías. Menudo hombre. Señor, dame aunque sea una pizca de la fe que tuvo Elías. Pero yo quiero contarte otra historia ahora, y esta sí que la vamos a leer. Y está un poquito más adelante. Vente conmigo. Primera de Reyes, capítulo 19. Hombre valiente, hombre de fe, ¿sí o no? Primera de Reyes 19 dice, Agag contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías, si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no he hecho yo contigo lo mismo que tú hiciste con los profetas. Me faltó decirte que después de todo ese milagro, agarró Elías una espada y se los cargó a todos los 450 profetas de Baal. O sea que Elías era un hombre valiente y de fe. Una mujer, Jezabel, le manda una carta, un WhatsApp de la época o lo que fuese, Telegram, y le dices, como que me llamo Jezabel, mañana a esta hora yo voy a hacer lo mismo contigo. Como cuando nosotros vamos a decir a nuestros hijos, como me llamo Cristian Gabriel Chamorro Paz. Así es mi nombre. Yo soy nombre de paz. Como no te pongas a estudiar, recalcamos nuestro nombre, Jezabel, como que yo me llamo Jezabel, que mañana a esta hora, tú y yo podríamos decir, si no le tuvo a 450, no le tuvo miedo a una cartita de Jezabel, ¿va a ser así? Yo el otro día vi un hombre valiente, estaba por Badajoz, lo para la policía, le hace una multa, y en la cara del policía hace el hombre y la tira. Ese sí que tiene lo que tiene que tener, porque cualquiera de nosotros hubiera dicho que Elías no tuvo miedo ante 450, vio el poder manifestado de Dios, vio un milagro poderoso de Dios, se enfrentó a ello, va a agarrar la cartita de Jezabel o al mensajero y va a hacer, pero decirle a Jezabel que se vaya a pasear por donde ella quiera. No le tengo miedo, mi Dios es más grande.
¿Ustedes creen que qué hizo Elías? Pues no. Dice el versículo 3 que dice, Elías se dio cuenta de que corría peligro y para salvar su vida se fue a Berseba, que pertenece a Judá, y allí dejó a su criado. Luego él se fue al desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal el deseo de ¿qué? De morirse, que dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Díganme qué parte de la película yo me he perdido aquí. El mismo que hace un ratito atrás no le tuvo miedo a 450, no tuvo miedo de quedar en ridículo. Hoy, bueno, le tuvo miedo a una mujer. Convengamos que Elías no era tonto. ¿Y dónde está la fe de Elías? ¿Dónde quedó esa fe tan impresionante que hasta mojó el agua? La leña, perdón, el agua está mojada. Hasta mojó la leña. ¿Dónde quedó esa fe sobrenatural? ¿Dónde quedó ese hombre de Dios que no tuvo miedo, que tenía confianza plena en Dios? ¿Dónde quedó? Ya no vemos a ese hombre valiente, lleno de fe. Ahora vemos un hombre temeroso, un hombre sin fe, un hombre que quiere morirse. Señor, ya está, quítame la vida, no quiero saber más nada. Y eso es lo que lamentablemente muchas veces nos pasa a nosotros. Y hay algunas conclusiones que podemos sacar. Lo primero que yo te puedo decir hoy, leyendo esta historia, es que la fe de ayer no te sirve para hoy. La fe que te sirvió ayer no te va a servir para hoy y menos aún te va a servir para lo que viene mañana. ¿Cómo se come esto? Pues se come con que necesitamos estar continuamente en la presencia de nuestro Dios para que Él siga alimentando nuestra fe. No podemos vivir de experiencias antiguas. No, porque yo recuerdo que en el año 1984 yo tuve una experiencia con Dios. No sé por qué lo digo en portugués o lo que sea, pero lo sé. Gloria a Dios por tu experiencia de 1984. Seguramente fue increíble, pero eso te sirvió en 1984. En el 2024 necesitas una experiencia nueva con el Espíritu Santo, que renueve otra vez tu fe para lo que Dios quiere que vivas hoy y para lo que Dios tiene para ti mañana. Deja ya de vivir de experiencias antiguas con Dios. Búscale todos los días. Me encantó escuchar a Miguel, decía, una noche normal, el Espíritu Santo me habló. Sucede, es real. Dios no te va a hablar simplemente en la iglesia, que es un lugar donde Dios se va a manifestar y tienes que venir y asistir y congregarte. Pero aún cuando estés en tu casa, en el baño, en tu trabajo, pedile al Espíritu Santo, háblame, porque voy a necesitar fe hoy. Lo segundo que podemos aprender es que debemos cuidar y trabajar nuestra fe, que debemos cultivarla. Y yo no sé tú, pero al escuchar a los hermanos que nos hablaban de recién, yo he cultivado mi fe. ¿A ti te ha pasado? Al escuchar los milagros de la hermana, al escuchar lo que decían, yo he cultivado, al escuchar lo que Geraldine decía, yo he cultivado mi fe. Ahí es un Dios real. Por eso es tan importante la comunidad, la iglesia, porque entre nosotros cultivamos nuestra fe. Entre nosotros nos animamos, escuchamos, vemos a Dios obrar. Pero es necesario que tú y yo cultivemos nuestra fe. Y lo tercero que tenemos que aprender es que esto es una carrera de fondo. Elías podría haber dicho, ya está, hice todo lo que tenía que hacer en mi vida. Ya luché contra 450, seguramente estaré en la Biblia, dentro de 2000 años la gente va a hablar de mí, se acabó. Dios, dame un descanso. No, es una carrera de fondo. No bajes los brazos.
Porque en el momento que bajan los brazos, el diablo entra. En el momento que tú bajas la guardia, te relajas, el diablo entra en tu vida. Santiago 1, versículos 6 al 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de nuestro Dios. Dios no falla. Si perdemos nuestra confianza en Dios es por nuestra culpa. Lo que Dios dijo que Él quería iba a hacer en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, lo que Dios algún día te prometió, lo que has leído en la Biblia que Dios hizo y dijo que podía hacer contigo, Él sigue estando interesado en hacerlo. Si tus oraciones no están siendo contestadas, es porque tenés que revisar tu fe. Quiero rápidamente hablarte de algunas cosas por las cuales perdemos nuestra fe. Ya estoy yendo rápido. Lo primero, ¿por qué perdemos nuestra confianza en Dios? Porque la perdemos. Porque a todos nos ha pasado. Aquí no hay ninguno de nosotros que pueda decir, no, yo la verdad que siempre confío en Dios. Hipócrita, mentiroso. Todos nosotros en algún momento, y no en alguno, en varios momentos, hemos perdido nuestra confianza en Dios. Hemos sido el Elías de la época. Quizá hemos estado predicando, sirviendo a Dios y hemos salido por la puerta de la iglesia, nos ha llegado un mensaje que no y todo lo que habíamos construido se ha venido a pique. ¿Por qué perdemos nuestra confianza en Dios? Porque no le conocemos verdaderamente. Miren, esto es algo que Dios a mí me está ministrando durante todo este tiempo. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Dios son normas, Dios es una religión, Dios es un edificio, Dios es una denominación, Dios es el nombre de una iglesia. Dios es mucho más que cualquiera de esas cosas que nosotros podamos pensar. Y en muchas ocasiones perdemos nuestra confianza en Dios porque no entendemos quién es verdaderamente Dios. ¿Qué es Dios para nosotros? Jeremías 9:24 dice, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra, escuche, amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra. Y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Jeremías 4:22 también dice, mi pueblo es necio y no me conoce. Son hijos tontos sin entendimiento. Son lo suficientemente listos para hacer lo malo, pero no tienen ni idea de cómo hacer lo correcto. Lamentablemente, la iglesia en muchas ocasiones ha sido más un tropiezo que una bendición para la gente. Porque en tantas ocasiones nosotros ponemos un listón, una vara, una forma en la que un cristiano debe ser, basándonos en la Escritura o no, porque hay cosas que luego lamentablemente nosotros nos vamos inventando con el pasar de los tiempos y vamos inventando normas y circunstancias y si no cumples esto y si no haces esto y si no haces esto y si no haces lo otro y si no pasas por aquí y si no. La Biblia dice que tú y yo debemos bautizarnos, ¿sí o no? ¿Leyeron esto en la Biblia? ¿Cuántos de los que están aquí no están bautizados? No es por nada malo, levanten su mano. Muy bien. ¿Qué pasa? Si Dios viene hoy, nuestros hermanos que no están bautizados se van en el infierno. No están bautizados, pecadores. Bautícense, vengan, corran, tírense al agua rápido que Dios viene en 5 minutos. ¿Qué pasa? ¿Se van al infierno? ¿De verdad Dios es así?
Dios es que si yo no cumplo una norma, ya estoy desechado, lejos. Porque hoy en día, Elías hubiera sido desechado de cualquier iglesia. Cuando Elías era un hombre de Dios, lo hubieran subido a la plataforma y le hubieran dicho, Elías. Le hubieran puesto apóstol Elías, o yo qué sé, un título, superintendente. Hay un montón de títulos que hoy ponemos. Elías es. Pero cuando hubieran visto a Elías correr por el desierto y decir, me van a matar, me quiero morir. Fuera. Cambia de iglesia, Elías, no, en disciplina. Eso es Dios. Cuando estoy bien, Dios me ama, soy un cristiano genial. Cuando estoy mal, soy un desastre, Dios no me ama y ni siquiera tengo la oportunidad y no me puedo dignar a venir a la presencia de Dios. Dios es eso. Dios son normas. Si yo no las cumplo, Dios me deja de amar. ¿Hay que bautizarse? Sí, porque es un mandato que Jesús nos dijo y la Biblia nos dice que la desobediencia es rebelión. Yo no estoy hablando de rebelión. Si yo estoy en contra de Dios voluntariamente, entonces sí tengo un problema. Pero si Dios viniera hoy y yo no estuviera bautizado, yo me voy al cielo con Él. No, esta denominación no creo. Pues tú crees lo que tú quieras. Yo me voy al cielo con Él hoy. Porque a mí me ha dicho que yo tengo que confiar en Él y en su amor inagotable. Y Él me ama. Y perdemos nuestra fe cuando pensamos que Dios nos deja de amar. Se lo hablaba ayer con unos chicos y se lo decía esto, ¿saben? Para los que son padres entienden esto. Todos los padres, no hay ningún padre que no lo haya hecho. Todos los padres le decimos a nuestros hijos qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. ¿Sí o no? Los que somos hijos, ¿cuántos dicen que sí? Sí. Esto es lo que tienes que hacer, esto no es lo que tienen que hacer, esto no lo hagas nunca, esto no... ¿Sí o no? La mayoría de las veces que le decimos a nuestros hijos que no hagan algo, ¿qué hacen? ¡No corras! Corre. ¡Pum! Te lo dije, ahí te le salió la madre de dentro, ahí a flor de piel. ¿Dejaste de querer a tu hijo? No, como el primer día que lo vine a hacer. Y ¿saben? Nosotros a veces ponemos muchas normas y creemos que Dios son las normas y las directrices y todas estas cosas y Dios es así y si no cumple esto ya está fuera del amor de Dios. Entonces perdemos nuestra fe en Dios. ¿Por qué? Porque entonces Dios no me ama. Si yo no puedo hacer esto que es inalcanzable muchas veces para mí, que no puedo alcanzar, que me he equivocado, entonces Dios no me quiere. Y se lo explicaba, ¿saben? Yo sé que a mis hijos les voy a decir 1 y 1000 veces no hagan esto y lo van a hacer. Pero ¿saben lo que yo espero que mis hijos hagan? Que me hagan caso, pero sé que no lo van a hacer todo siempre. Espero que me hagan caso la mayoría porque si no... Pero cuando no lo hagan, yo espero que ellos sigan sintiendo que papá y mamá les aman. Y mucho más allá de eso, que sigan teniendo la confianza para decirme, papá, mamá, no te hice caso, aquí estoy. Que sigan teniendo la confianza en poder acercarse a Dios. ¿Cuánta gente se ha alejado de Dios porque no ha podido cumplir lo que la iglesia le dijo que tenía que cumplir? Como no puedo cumplir esto, no soy digno para orar. Dios es mucho más que cualquier cosa de esa. Nunca, hermano, y escúchame esto, nunca jamás pierdas la confianza en que Dios te ama. Nunca jamás pierdas la confianza en que aunque te equivoques 1, 2, 10,000, 40,000 veces, las puertas de la habitación de Dios van a estar abiertas para ti. Nunca jamás escuches y le hagas caso a alguien que te diga que porque hayas pecado, los brazos de Dios están cerrados para ti. Jamás. Porque eso es no conocer lo que Dios es. Si me equivoco, ¿el plan de Dios sigue estando para mí? Claro. No pierdas la fe. No pierdas la fe. Porque todos hemos hecho algo alguna que otra vez. Señor, yo te prometo. Y si tú me ayudas a salir de esta, yo voy a dejar de hacer esto y voy a comprometerme, voy a ir a la iglesia y voy a orar. Y empezamos con fuerza porque tenemos el deseo de hacerlo, pero caemos. Y escuchamos la mentira del diablo. Ya está, caíste. La promesa esa que le hiciste a Dios, esto Dios ya no te va a querer. Ya está. No sigas intentándolo. Mentira. Sigue intentando. Sigue buscando.
porque el corazón de Dios es mucho más grande que cualquier cosa que el hombre haya podido decir. No pierdas nunca jamás la confianza en que los planes de Dios siguen estando ahí para ti. Sí que es verdad que si nos equivocamos, como decía el segundo pasaje de Jeremías, y hacemos lo incorrecto, las consecuencias las vamos a vivir. Y por eso Dios nos dice que no hagamos ciertas cosas. Pero qué feo es pensar que porque no he llegado a cumplir cierta cosa que tenía que cumplir, mi vida ya se acabó. No. Jamás, jamás. Conoce más a Dios. Y si te sumerges más, vas a conocer todo lo que Dios es. 38 años tengo. Raquel cumple 39 ahora. Había que decirlo. No, estás estupenda, cariño, pero estupenda. 38 años dentro de la iglesia y le doy gloria a Dios y voy a seguir estando dentro de la iglesia todos los años que Dios me permita vivir en esta tierra. Pero los 38 años de iglesia que tengo me han enseñado que Dios es mucho más grande que cualquier cosa que el hombre me haya podido decir. No pierdas jamás, jamás tu confianza en el amor de Dios. Elías, por un momento se olvidó de ese Dios que le amaba. Y fíjense que Dios no se enojó con él. Porque tú dices, Dios se enojó con Elías y ahora dijo, te quito como profeta. Ya no vas a ser un profeta mío porque dudaste de mí, porque tuviste miedo. Dios no se enojó. Dios lo llevó a un lugar y lo cuidó, lo alimentó, lo restauró. Y luego le dijo, venga Elías, sal para afuera y empieza otra vez. Ese es el Dios en el que tú y yo creemos. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios en el que nunca tenemos que dejar de confiar. En tu peor momento, sigue confiando de que lo que Dios quiere hacerte no es castigarte. Me preguntó un chico el otro día, ¿tú crees que Dios me puede castigar esto? Me cuesta muchísimo entender a un Dios así. Yo no entiendo a un Dios castigador, entiendo a un Dios restaurador que me va a alimentar, que me va a abrazar, que me va a fortalecer y que me va a acompañar en mi peor momento. Cuando peor la esté pasando, es cuando más Dios va a manifestar su amor a través mío. Cuando más Dios me va a mostrar que Él está para mí. Es mentira que cuando la estás pasando mal, Dios esconde su rostro, ¿no? No. Dios cuando me ama, cuando soy perfecto, cuando vengo a la iglesia, cuando entrego los diezmos, cuando le doy el regalo al pastor el 10 de marzo, apunte. Ya pasó, pero viene otro. 9 de agosto de la pastora, que a ella le gusta que me regalen cosas a mí en su cumpleaños, lo digo. Cuando soy perfecto, cuando vengo a la iglesia, cuando estoy sirviendo en un ministerio, cuando soy parte del equipo de alabanza, entonces Dios me bendice. Él tiene, no. Claro que es así, Dios te bendice, pero en tu peor momento, en tu noche más oscura, es cuando Dios está brillando más para ti. No permitas que nunca nadie te diga lo contrario. Nunca pierdas tu confianza en Dios. Conoce lo que Él es. Dios es mucho más que cualquier cosa que tú y yo podríamos pensar. Si hoy estás pasando, escúchame, si hoy estás pasando tu peor momento, yo quiero decirte hoy que en tu peor momento, que quizás te la buscaste tú, quizás el peor momento que estés pasando fue por culpa tuya y te lo vienes como diciendo, te lo tienes bien merecido. Porque fue por culpa tuya. Aún si es por culpa tuya y estás pasando tu peor momento, yo quiero decirte hoy que el amor de Dios para ti hoy está más fuerte que nunca. Y hoy ha venido Dios por ti. Hoy Dios no ha venido por los perfectitos de la alabanza. Ha venido por nosotros. Por los que pecamos. Por los que metemos la pata. Por los que nos equivocamos. Por los que a veces perdemos la fe. Hoy Dios está aquí por ti. Y hoy en tu noche más oscura, en tu peor momento,
Yo quiero presentarte al Dios real. No al Dios religioso, ¿eh? A mí ese no me interesa. 38 años siendo religioso. ¿De qué me ha servido? De nada. 38 años escuchando normas y normas y normas que son buenas. Un Dios real. Un Dios de amor. Que te está diciendo, es verdad, mira, te has estado equivocando. Quizás has dejado de orar. ¿Por qué no recibiste la contestación a tu oración? Por el motivo que fuese. Hoy no venimos aquí a buscar motivos. Venimos a buscar a ese Dios real. Hoy yo quiero presentarse a ese Dios. A ese Dios que yo conocí. Y no lo conocí en mi mejor momento. Aún en mi peor momento. Cuando pude conocerle más. Y ese es el Dios que hoy yo quiero presentarte. Cuando Jesús vino por la tierra, Jesús no pasaba el tiempo con los perfectitos de la época. No. Jesús con quien más tiempo pasaba eran con los peorcitos de la época. Él no se sentaba a comer con los VIP del ministerio de esa época. No. Con los peores. Él se dio a conocer a los peores. Porque Jesús vino y demostró lo que realmente es Dios. Dios es amor, misericordia, restauración, alimento, pero no para el que está lleno, para el que tiene hambre.